Congreso. Tomando un poco como referencia a la ponencia del doctor Revilla, que me parece muy interesante, a propósito de esta palabra que es chartile, acerca de que los estados se forman en base al tema de la seguridad, que es el tema que justo convoca esta mesa. La ponencia nuestra lo que trata de hacer o proponer en todo caso es tomar al crimen organizado, propiamente la criminalidad organizada transnacional, como un nuevo sujeto dentro de la geopolítica internacional y de las relaciones internacionales finalmente. ¿Por qué? Primero vamos a partir de un concepto un poco más teórico. Bueno, no sé por qué no se ve aquí en PPT. Bueno, en todo caso, lo que había en el PPT original era lo siguiente. Autores, en este caso, como criminólogos, van a decir que el gran macroproceso que ha marcado la criminalidad, en todo caso, o el crimen en el siglo XX han sido las bandas, ¿no? Y ahí tenemos trabajos como los de White o la Sociedad de las Esquinas. Sin embargo, lo que va a marcar el siglo XXI, en todo caso, va a ser la criminalidad organizada. ¿Pero por qué? Porque el gran macroproceso de la segunda mitad del siglo XX, primera quizás, es la globalización. Podemos ver ahí autores como Emanuel Wallenstein, podemos ver historiadores, hasta aquí incluso, que hablan sobre la globalización como un gran macroproceso de integración socioeconómica, sobre todo económica, ¿sí? Lo que esos procesos no nos cuentan, o lo que no se ve, es que hay una parte un poco más oscura. Cuando se abren las fronteras, cuando se permite el capital sin ninguna bandera, cuando se liberalizan muchas cosas, entre ellas los factores económicos, lo que se permite es que a nivel mundial las bandas criminales o la criminalidad organizada, que estaba un poco más situada y territorializada, pueda ser exportada a muchos lugares del mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, esta visión es un poco del siglo pasado, del inicio del siglo pasado, del crimen organizado como con un don, con una mafia estructurada, ¿ok? Pero eso ha evolucionado, porque así como las sociedades evolucionan y los estados evolucionan, el crimen y la parte oscura de las sociedades, porque es algo natural en todas las relaciones sociales, va también a cambiar. Entonces, lo que va a pasar fundamentalmente es que van a adoptar nuevos tipos de esquemas. ¿Okay? Y los nuevos tipos de esquemas que están acá, que lamentablemente no se pueden ver, han sido en todo caso, primero, visiones un poco clásicas de la criminalidad organizada, que tiene que ver con modelos étnicos. Por ejemplo, referían a los grupos como italianos, como de la Europa del Este, como los afrodescendientes, como grupos que eran especialmente vulnerables o protagonistas, en todo caso, de ser parte de la criminalidad organizada o de generar grupos de criminalidad organizada. Luego se pasó a modelos un poco más racionales, entre ellos los modelos empresariales, y este es un modelo que ha sobrevivido hasta hoy, porque así como las empresas del siglo XX, la Toyota, la Ford Company, eran empresas mucho más situadas y pequeñas, el crimen organizado también se ha convertido en una empresa que se diversifica. Y así como pueden ver que McDonald's puede tener una sucursal aquí en Perú o puede tener una franquicia en tal o cual lugar, el Tren de Aragua, en todo caso, qué sé yo, las maras también pueden tener diversas sucursales o diversos tentáculos en otros países. Los que van a, en todo caso, tener una visión más clara de esto van a ser, no desde el mundo quizás de las relaciones internacionales, sino lo van a tener desde el mundo de la geopolítica, en concreto con un autor francés que se llama François Guéraud. Disculpen si es que mi francés no es muy bueno. Lo que él va a proponer es esto. Él dice, nosotros hemos pensado la geopolítica como en algunos casos una ciencia, en algunos casos una metodología para estudiar el poder del Estado, ¿ok? Porque el Estado era el gran actor de la política internacional, de las relaciones, de todo lo económico en el siglo XX. Él dice, pero lo que no tenemos en cuenta es que hay un nuevo actor que ha crecido, que es la criminalidad organizada. Y esta criminalidad organizada es capaz incluso de vencer a la fuerza estatal o hacer que se siente a conversar con ella. Por eso la criminalidad organizada, en esta visión que tenemos, la proponemos, vamos a dejar el PPT para que bueno, luego se pueda revisar, verificar, la proponemos como un nuevo actor internacional. El trabajo que nosotros recogemos toma 5 grandes organizaciones que pueden ser tomadas como el nuevo actor, ¿sí?
La más conocida quizá para algunos por este tema un poco más político es el caso de las maras salvatrucha. ¿Okay? Las maras, si ustedes ven en los reportes, en los registros internacionales, en el 2016, 2012, me parece, si la memoria no me falla, hicieron que el Estado salvadoreño se siente en una mesa de diálogo, así como se sientan los políticos en una mesa de diálogo, hizo que el Estado se siente junto a los líderes de las maras para que puedan ellos llegar a un acuerdo de paz, porque el Estado solo no podía. Y el Estado también tuvo que reconocer una indemnización a estos grupos para que no hagan más violencia, ¿no? En el caso que es un poco más cercano a nosotros, quizás del Tren de Aragua, ha sucedido un contexto parecido. El Tren de Aragua se ha esparcido en toda la América Latina desde un modelo un poco más empresarial. Y no es algo irracional, es algo netamente racional. Ha tendido lazos por toda la América Latina e incluso en algunos casos no es directamente la banda, sino son ramificaciones o le venden el nombre a otras agrupaciones para que puedan vencer a la autoridad local. Nosotros aquí en el Perú, y este es un caso particular porque somos un país muy centralista, vemos que este problema recién ha surgido cuando la criminalidad y la ola de muerte se ha llegado a la capital. Sin embargo, en ciudades norteñas, como la mía, que yo soy del norte, vivimos este caos y este desgobierno desde hace más de una década, porque son contextos donde el Estado se ha visto incapaz de poner la seguridad, el orden interno, y en todo contexto social, porque somos seres humanos, somos jerárquicos, somos gregarios, alguien tiene que poner orden. Cuando el Estado no está, otros actores van a poner orden, en este caso la criminalidad. Perú tiene, por ejemplo, la Banda de los Turcos, que es la primera organización criminal transnacional en nuestro caso como peruanos, ¿no? Tristemente. Otro de los casos que también habíamos tocado nosotros es por este contexto reciente de Colombia, en el conflicto que se da entre, en algunas partes, los enviados de los Zetas y también del cártel de Jalisco Nueva Generación, que son finalmente dos bandas que se pelean por el control y las redes de narcotráfico, pero que han llegado también a sobrepasar a las fuerzas del orden ecuatorianas, que han llegado no solamente a matar en este caso a un candidato, sino también a poner en jaque un sistema, al punto que se dictó no solamente el estado de emergencia, sino que tuvieron que meterse a una embajada para poder sacar a un presunto, y voy a usar la palabra presunto que viene del derecho, a un presunto culpable o líder de estas bandas, de estas células, que operan desde otro país, porque se han exportado de México a estos otros lugares, ¿no? Otro de los casos que tiene un poco más que ver con el terrorismo internacional es el caso de Hezbollah. Hezbollah como tal, por lo menos en la teoría y en los libros y en lo que tiene documentado la CIA, funciona pero como una organización terrorista, es cierto, internacional. Sin embargo, hay algo que nosotros no vemos. La razón de que ellos empiecen a tener, por ejemplo, células aquí en Latinoamérica obedece a un tema netamente económico y de financiamiento. Y eso también pone en jaque nuestros sistemas. ¿Por qué? Hay dos grandes momentos en los cuales los estados empiezan en crisis a partir del siglo XX en adelante y del siglo XXI. La primera, cuando cae la Unión Soviética, que es una desgracia en el sentido de que crea y deja a países huérfanos de seguridad y sin control de armas, que bueno, se convierten en luego países donde ha proliferado mafias como la mafia albanesa. Y segundo, los estados latinoamericanos, que no hemos tenido a lo largo de nuestra historia en ningún momento control efectivo de todas nuestras fronteras y mucho menos de nuestro territorio. En esos vacíos, la criminalidad organizada se ha alzado como un nuevo actor, un actor que pone orden donde hay un vacío estatal, ¿no? Y es algo, y es un patrón que se está repitiendo a lo largo del tiempo. La razón, podemos un poco pensar o reflexionar sobre esto, en que Perú no haya tenido estos grados, es que Perú no ha estado en contacto primero con redes como el Atlántico, por ejemplo, que te hacen vulnerable a cierto tipo de comercios, o que tampoco no ha tenido el grado de migración, en todo caso, o de relaciones económicas como sí lo está teniendo ahora, ¿no? Con el flujo de las cosas positivas, en este caso como la globalización económica, empieza también a haber flujos un poco más oscuros que nosotros no nos damos cuenta, que vuelven o retornan en este caso a la criminalidad organizada. Entonces, lo que estos ejemplos más o menos quieren dar a conocer es que el crimen organizado es capaz de volverse un actor internacional dentro del tablero de poder. Porque si hablamos no desde la teoría, donde en la teoría, y hasta ahora es cierto, el Estado es el principal actor de las relaciones internacionales, eso no cabe duda, hay un actor que sí le puede hacer frente. Y en todo caso lo puede incluso hacer hasta variar las decisiones que pueda tomar en determinados contextos, que es la criminalidad organizada, ¿no? Me hubiera encantado presentarles, como les comentaba, algunos ejemplos un poco más didácticos,
Pero de lo que va la presentación y la reflexión es de tomar la geopolítica del crimen, que es la propuesta de Grof, y bajo ese método y ese marco de análisis ponernos a repensar cómo funciona la seguridad y el Estado en estos términos con la criminalidad organizada transnacional, que no se ha quedado en un esquema jerárquico, sino que se ha convertido, para poner un símil, aunque no es el término correcto académicamente, como una multinacional de muchas empresas, ¿okay? 4 minutos. Que tiene perfectamente influencia en las relaciones de poder y que también configura las relaciones sociales en sus entornos, poniendo a los estados a negociarse con ellos igualdad de armas en todo caso. De mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Si tuviera alguna pregunta, yo encantado. Muchísimas gracias al doctor Quevedo. A continuación,